Hermanos, paz a vosotros. Con el gusto de siempre de poder verlos y saber, ¿verdad?, que están bien, aunque no todos, ¿verdad?, pero me da gusto estar aquí y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. La iglesia en este tiempo pasa por mucha tristeza por nuestros hermanos, pues que están enfermos, ¿verdad? Y que ya no es por la edad de algunos, sino por enfermedades prematuras, por causa de todo lo que respiramos o lo que comemos, que ha venido dañando nuestro organismo. Y hermanos, la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo exterior se va deteriorando, pero el interior siempre se renueva. Se renueva con nuestra mente, nuestro espíritu, siempre se renuevan cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Sí. Y aunque tengamos muchos años, en nuestra mente, en nuestro interior, siempre nos mantenemos saludables, porque este alimento es para vida eterna. ¿Sí? Así es que, hermanos, oremos, ¿verdad?, en este tiempo que hay tanta enfermedad y tantos peligros que vivimos en este tiempo, llenos de preocupaciones por la maldad que hay en el mundo, ¿verdad? Pero tenemos que encomendarnos a Dios que Él nos cuide y que nos guarde de todo mal. Sí. De cierto te digo, hoy es la plática, o el título de la plática de esta mañana, hermanos, y está basada en la promesa que el Señor le hizo al ladrón, aquel ladrón que estaba crucificado ahí a su lado, que se arrepintió. Y la finalidad, hermanos, no es discutir, ¿sí?, de si el ladrón estuvo cuando murió, si el Señor lo llevó al paraíso. No, hermanos, esa no es la finalidad, porque nosotros ya estudiamos eso y sabemos, ¿verdad?, que los hombres perversos siempre han adulterado las palabras del Señor para engañar a la gente, y eso es por parte de Satanás. De cierto te digo hoy, hermanos, es una promesa del Señor, no solo para aquel ladrón, sino para todos aquellos que conocemos esa sabiduría que viene de lo alto, y que cuando el Señor vino a la tierra, Él dijo: lo que yo les hablo no es mío, sino de aquel que me envió. Entonces, es sabiduría que viene de lo alto, y como les digo, la finalidad es entender que ese hoy que el Señor le dijo a aquel ladrón arrepentido es un hoy eterno, o un presente eterno, porque nosotros sabemos que ni el ladrón le pidió al Señor que en cuanto muriera se lo llevara al paraíso. Esa no fue la petición de aquel hombre arrepentido. Le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu vida. Y el Señor le dijo: de cierto te digo hoy, no como dice aquí, ¿verdad?, que hoy estarás conmigo en el paraíso. No, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Ese hoy, hermanos, en ellos, en Dios y en Cristo, es un hoy eterno, o un presente eterno. Y es un presente eterno o un hoy eterno para todo aquel que, como el ladrón, se arrepiente después de conocer al autor de la vida. Después de que ese ladrón, estando ahí en la cruz, se dio cuenta que ese que estaba allí en medio de aquellos dos malvivientes era el Hijo de Dios, y que iba a dar su vida por ellos. Y como decía la nota ahí en el cuaderno de la lección pasada, que en ese momento, cuando el Señor iba a morir, iba a empezar ese hoy, o ese tiempo de oportunidad para todo aquel que en Él cree. ¿Sí? Y hermanos, todo en Dios y en Cristo es un hoy eterno, o un presente eterno. Y la razón es que ellos son eternos,
¿sí? Por ejemplo, Dios siempre le hablaba al pueblo de Israel a través de sus profetas, de sus mensajeros, y les decía, diles que yo soy el que soy. Y entonces eso quería decir, diles que yo soy el autoexistente, el eterno. Y estando el Señor Jesucristo presente, y habiéndolo escuchado todos aquellos que estaban con Él, en Hebreos escribieron, el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y eso, hermanos, los hace eternos. Por eso, hermanos, para Dios y para Cristo no hay un pasado ni un futuro, siempre es un presente o un hoy. Entonces, aquel ladrón cuando se arrepintió y reconoció al Señor, y cuando se arrepintió, ¿verdad?, el Señor le perdonó sus pecados. ¿Sí? Empezó a vivir un hoy en el Señor, igual que nosotros. Cuando nosotros oímos del Señor y entendimos que Él era el Hijo de Dios y que había dado su vida por nosotros, para que nosotros pudiéramos vivir eternamente, entonces empezamos a vivir ese hoy. Porque, hermanos, el perdón de Dios es para siempre. ¿Sí? Recordemos cómo, estando en la tierra el Señor, unas gentes estuvieron a punto de apedrear a una mujer que la habían encontrado en pecado. Y llegó el Señor y se enteró cuál era la causa de que la querían apedrear, ¿verdad? Y poco a poco, a través de escribir ahí en la arena o en la tierra, fue echando fuera a todos aquellos que la acusaban. Y el último, que se quedó solo con la mujer, le preguntó, ¿a dónde están los que te condenaban? Dijo, Señor, ya se han ido. Dice, bueno, ni yo te condeno. Dice, vete y no peques más. Ahí el Señor la perdonó, porque hemos estudiado que el Señor tiene la potestad de perdonar pecados. Al paralítico, aquel que había estado como 30 y tantos años enfermo, cuando estuvo ahí cerca del Señor, le dijo, tus pecados te son perdonados. Ellos, hermanos, su perdón es eterno, siempre es un presente. Dijo, vete y no lo hagas más. Y así, hermanos, cuando nosotros nos perdonó, cuando nos bautizamos en su nombre, dejamos allá aquel pasado, aquel viejo hombre lleno de pecados. Y desde ese momento empezamos a vivir un hoy como un ser nuevo, o un presente. Y el apóstol Pablo decía, ahora yo ya no vivo, o ya no vivo yo. Dice, ahora Cristo vive en mí. Y hermanos, vivir en Cristo es vivir un hoy o un presente. ¿Sí? Por eso, hermanos, aquel malhechor que se arrepintió y que fue perdonado, en ese momento empezó a ser parte de ese reino de Dios. ¿Sí? Pasó a ser parte, o pasó a ser un hijo de Dios, nuevo siendo nuevo. Y empezó a vivir ese presente de hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando una persona, un hijo de Dios es nuevo, empieza a ser nuevo, empieza a vivir como en un paraíso, porque en su interior empieza a haber paz, empieza a haber verdad, empieza a haber sabiduría que viene de lo alto. Y eso, hermanos, es vivir en un paraíso. Empieza a sentir ese verdadero amor que el Señor sintió. Que cuando lo crucificaron decía, o dijo, Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. Así, hermanos, así es. El que es verdadero, ¿verdad? El Hijo de Dios que es verdadero, empieza a vivir como en un paraíso. Empieza a tener vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Señor nos resucitó.
porque él es vida, porque Él es eterno. Y todo aquel que trae en su cuerpo las marcas del Señor, entonces tiene vida. Entonces vive un presente, un hoy. ¿Sí? Entonces, hermanos, así tenemos que entender las promesas de Dios, como la resurrección de los muertos para vida eterna. Como un hoy, tiene que estar presente aquí en nosotros. ¿Sí? Como que viene el Señor, como que nosotros lo estamos esperando, porque esa es nuestra mira, porque yo todos los días voy en oración a esperar que venga el Señor, porque siempre lo tengo en mi mente que viene el Señor. Ese es un presente, un hoy eterno. Y así, hermanos, cada hijo de Dios tiene que vivir ese presente. Por ejemplo, a Dios tenemos que amarlo hoy y mañana. No hoy sí y mañana no, porque eso no es amar a Dios. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, hermanos, necesitamos llenarnos de ese Espíritu de Dios, de esa mente de Dios que nos hace ser nuevos, que nos hace estar siempre presentes delante de Dios. La resurrección de los muertos para vida eterna. Ese debe ser un presente en nosotros. Que sea algo que nosotros deseamos y que esperamos todos los días. ¿Sí? Pero cuando alguien hace su voluntad y no la de Dios, cuando alguien se echa un compromiso en sábado, ese no está presente delante de Dios. Entonces el Señor le dijo a la iglesia de Laodicea: yo te digo que tú eres un cuitado y un necio y un ciego. Y así pasa, hermanos, cuando los hijos de Dios no tenemos ese hoyo, ese presente en nuestras vidas. ¿Sí? El reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, también es un hoy o un presente. Y eso fue a lo que el Señor se refirió cuando le dijo a aquel ladrón arrepentido: hoy tú vas a estar conmigo. ¿Sí? Hoy, yo te digo que tú vas a estar, no que hoy vas a estar. Yo te digo que tú vas a estar conmigo. ¿Sí? Y tal vez aquel ladrón arrepentido no lo entendió, como muchos de nosotros a lo mejor no lo entendíamos. ¿Sí? Pero cuando venimos a profundizar y entender que el Señor es el mismo ayer y hoy por los siglos, entonces es que Él no cambia y siempre es un presente. ¿Sí? El reino de Dios, se acercaron los fariseos allí cuando el Señor estaba en la tierra y le preguntaron acerca del reino, que cuándo vendría el reino. Ustedes saben todos los textos, no tengo por qué decirlos. Y el Señor les dijo: miren, el reino no vendrá con advertencia, ni alguien les dirá helo aquí o helo allá. Dice: porque el reino de los cielos o el reino de Dios entre ustedes está. Y eso, cuando les dijo eso, entonces les dio a entender que el reino siempre ha estado presente. ¿Sí? Pero tal vez pase lo mismo en esto en muchos hermanos. El reino de los cielos entre nosotros está, pero muchos no lo han encontrado. ¿Por qué? Porque siguen viviendo ahí, en las cosas del mundo y en las cosas de Dios. Y no entienden que el reino de Dios está presente, ¿verdad? El Señor es el camino para encontrarlo, solamente tenemos que buscarlo para encontrarlo. Y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice: y nadie viene al Padre sino por mí. Las primeras palabras de exhortación del Señor cuando empezó su ministerio en la tierra, dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando dijo se ha acercado, eso quiere decir que el reino ya estaba vigente, era un hoy. Dice: se ha acercado. ¿Sí? Dice: todavía no vino, no dijo todavía no vino, dice: se ha acercado, ¿verdad?
se ha acercado, entonces búsquenlo. Y el primer paso, ¿verdad?, para encontrar ese reino es reconocer que por nuestra culpa, ¿verdad?, fue crucificado el autor de la vida. Como allá cuando el apóstol Pedro les predicó a aquellos que evangelizó en el inicio de la predicación. Cuando oyeron que ellos habían crucificado al autor de la vida, aquellos compungidos de corazón le preguntaron al apóstol, a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y el apóstol Pedro le dijo, arrepiéntanse. Como el ladrón, ¿verdad? Al ladrón ya no le dio tiempo para un bautismo, pero el Señor conoce los corazones de todos. Y él supo que aquel verdaderamente había oído de él, lo conocía, como el ciego Bartimeo, y que solamente esperó la oportunidad de que el Señor estuviera cerca para pedirle, Señor, dame la vista, o Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sí? Así en este tiempo, hermanos y hermanas, el camino para llegar al Señor empieza desde un arrepentimiento sincero de nuestro corazón y un bautismo y recibir el Espíritu Santo como nos ha sucedido a muchos de nosotros. Y desde ese momento, hermanos, cuando nosotros nos bautizamos y muere aquel viejo hombre, entonces empezamos a ser nuevos o a nacer nuevamente y empezar una vida de limpieza, de santidad, de pureza en la presencia de Dios. Y por eso, hermanos, todo aquel hijo de Dios o hija de Dios que viva en el mundo y también quiera ser parte del cuerpo del Señor, entonces tiene que mirar que está viviendo en una situación perdida y que es en vano que cada sábado venga aquí a la iglesia y le pida a Dios, o que pidan que oren por él. Si no ha cambiado o no ha dejado aquellos frutos de la carne que lo ha hecho ser peor, que lo ha convertido en algo peor que lo que era primero, antes de bautizarse. ¿Sí? El Señor, hermanos, hizo un sacrificio que sigue estando presente. Y su sacrificio fue único y perfecto. Único y perfecto. Y para todo aquel que lo entienda y lo conozca, sigue siendo un presente o un hoy eterno. Guardar los 10 mandamientos, hermanos, de Dios. La misma Escritura nos enseña que son eternos, porque los dictó un ser eterno. Y entonces, hermanos, esa ley siempre debe ser un hoy en nuestras vidas. No podemos guardar los mandamientos hoy, sí, y mañana no. Y solamente, hermanos, lo entiende la iglesia de Dios. Porque el Señor nos lo ha revelado a través de su Espíritu. Y nadie puede entender la mente de Dios si no es a través de su Espíritu. Así es que muchos hermanos y hermanas que desde niños vienen oyendo la palabra de Dios y no han experimentado un cambio verdadero en su vida, están viviendo una situación perdida. Porque no han entendido a ese ser que no cambia, que en ese ser no hay mudanza ni variación. ¿Sí? Él siempre es el que es y no cambia. El que cambia es el hombre, el ser humano.
Por ejemplo, ¿cuántos entramos en el reposo del Señor? Y es un reposo eterno. Y cuando el Señor reina en la tierra, dice la Escritura que tiene que subir a adorar de sábado en sábado y de mes en mes. Es un reposo eterno. ¿Sí? Pero muchos hermanos guardamos el sábado, pero no entramos en el verdadero reposo. Y eso es por incredulidad. ¿Sí? Y tenemos que entender, hermanos, que el que no aplique en su vida aquí en la tierra toda esta enseñanza y esté presente delante del Señor, no va a estar en su reino. ¿Sí? En Daniel 12 voy a leer un poquito, hermanos, por favor, para que entendamos un poquito más. Dice en el verso 2 y en el verso 3: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y hermanos, ese es un presente, porque lo hablaron los eternos, los que no tienen futuro ni pasado, sino solo un presente. ¿Sí? Y dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, hermanos, hay un castigo eterno para los incrédulos, y es un presente hablado por el Señor. No es que cuando se abran los libros, ¿verdad?, y encuentren que yo me comporté mal. Desde ahorita, hermanos, es un presente, ¿sí?, un hoy eterno, y también la vida eterna. Entonces, ¿de qué lado queremos estar? ¿Sí? ¿Queremos la vida eterna o queremos el castigo eterno? Y dice, los entendidos entenderán. Y por eso, hermanos, la iglesia, los que conformamos la iglesia, tenemos que ser entendidos de este misterio escondido desde los siglos, y que ha sido revelado a la iglesia y a nadie más. ¿Sí? Pero pareciera que en la iglesia no hay muchos entendidos, y no están presentes delante de Dios. ¿Sí? Y dice, resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Sí? Todos los hijos de Dios, hermanos, que en este tiempo que estamos llenos del Espíritu Santo, brillamos, resplandecemos. Y no porque nos pongamos un foco. El Espíritu Santo hace que tú brilles. ¿Cómo? Porque tienes a Cristo en tu corazón. ¿Sí? Porque estás limpio. Porque eres santidad al Señor. ¿Sí? Porque con el conocimiento brillamos. ¿Sí? Así brillaba el Señor. Y así asombraba a las gentes con su doctrina. Y vamos a brillar a perpetua eternidad. Y no solamente, hermanos, lo profetizó Daniel, sino el Señor Jesucristo también. Él también habló en Mateo 13:43. Voy a leer, hermanos. Mateo 13:43 dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Así
Así es que, hermanos, el que sea justo delante de Dios, justifíquese más. Porque ese es el consejo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cómo los justificamos delante de Dios? Guardando sus mandamientos, ¿verdad? Teniéndolos presentes siempre en nuestra vida, ¿sí? Teniendo presente la voluntad de Dios en nuestra vida, el deseo de Dios en nuestra vida, como uno eterno, ¿sí? Y cuando venga el Señor, hermanos, entonces nos va a llevar a vivir a ese paraíso que le prometió a aquel hombre arrepentido. ¿Sí? Pero necesitamos en nuestra vida ser verdaderos como Dios es verdadero, como Cristo es verdadero. ¿Sí? Hermanos, Dios quiere de nosotros una adoración real, verdadera, ¿sí? Porque Él es verdadero, porque el Señor es verdadero, porque sus promesas son verdaderas. Y así es que, hermanos, por último tenemos que tener nuestra esperanza, o la esperanza que nació en nosotros, la esperanza que habla el apóstol Pablo, que nosotros tenemos una esperanza de resucitar de los muertos para vida eterna cuando venga el Señor. Y entonces esa no debe de ser una falsa esperanza, sino debe de ser una esperanza presente, eterna, un presente eterno o un hoy eterno para cada uno de nosotros. Entonces las cosas viejas, estas se fueron, ¿sí? La promesa del Señor es resucitar un cuerpo espiritual, ¿sí? Y para eso dice el apóstol Pablo que lo que sembramos primero tiene que morir para después vivir, ¿sí? Sembramos el grano y muere y después vive. Así se siembra o se sepulta un cuerpo animal y va a resucitar un cuerpo espiritual como el del Señor, ¿sí? Como el Señor que es del cielo, y ese debe ser un presente en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, hermanos, tenemos que mentalizarnos y tener presente siempre que somos hijos de Dios, que somos los hijos del reino, los hijos de Dios. Hermanos, que esta esperanza no sea una falsa esperanza, y que si alguien de los que aquí estamos presentes, ¿verdad? Y de todos los que oyen estas pláticas de los hijos de Dios, si piensa que es rico y que no necesita de nada, entonces que recuerde las palabras del Señor que dijo que somos unos pobres y necios y cuitados, ¿sí? Que no somos nada, sino somos un presente en el Señor. Hermanos, que estas palabras, ¿verdad? Que estas palabras, que esta exhortación, pues que la meditemos, que la profundicemos, ¿verdad? Y que cuando venga el Señor, que cada uno de nosotros pueda estar presente delante de Él. Dios los bendiga, hermanos. Paz a vosotros.